Este 22 de marzo de 2018 estamos dedicando Sin Distancias a poner en valor el papel del agua en la sociedad y en la naturaleza con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua. Vamos a hacer ahora una reflexión en torno a la política hidrológica e hidráulica en España y su impacto en el desarrollo y en la sostenibilidad de los territorios. Es una cuestión clave, en pleno siglo XXI, analizar si la planificación y la construcción de infraestructuras hidráulicas tienen en cuenta o han tenido en cuenta las necesidades y consecuencias en todos los territorios afectados y no solamente en los beneficiados por estas políticas. Los investigadores Enrique San Martín, de la UNED, Beatriz Larrat, de la Universidad Castilla-La Mancha, y Nuria Hernández Mora, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, acaban de publicar un estudio sobre este problema en el que analizan las políticas que se han desarrollado en los territorios y municipios ribereños, en este caso de los embalses de Entrepeñas en la provincia de Guadalajara y de Buendía en la provincia de Cuenca, y en los impactos socioeconómicos que el trasvase Tajo Segura y su gestión y aplicación ha tenido o han tenido en estos territorios. Muchas gracias a los tres por acompañarnos hoy en Sin Distancias. Bienvenidos. Muchas gracias por invitarnos. La primera cuestión se la trasladamos a Enrique San Martín. ¿Nos puede introducir en los antecedentes de este problema que, por lo que se deduce y explican en su trabajo, data desde antes de la construcción de estos embalses? Realmente el problema es un tema de cómo se ha estructurado la política del agua o la política hidráulica más que del agua en España durante todo el siglo XX, ¿no? Si queremos remontarnos a los primeros momentos de cuando se construye el paradigma de política hidráulica en España, pues posiblemente podríamos remontarnos hasta finales del siglo XIX, hasta la crisis del 98, ¿no? España pierde las colonias, España se encuentra en una situación de depresión. Y entonces un grupo de filósofos o de pensadores de la época, los regeneracionistas, lo que pretenden es regenerar España para sacarle de esa crisis finisecular en la que estaba el país, ¿no? Entonces lo que pretenden para modernizar un país, que era un país agrario y atrasado, lo que pretenden es incrementar la productividad de la agricultura, dado que era el sector económico preponderante en España en aquellos tiempos. Entonces, para hacer esto, pues lo que pretenden es incrementar el regadío en el país. Y la única forma de incrementar el regadío pues es construyendo infraestructuras hidráulicas. Entonces, este pensamiento regeneracionista se proyecta durante las primeras décadas del siglo XX, y en 1933 se propone por primera vez en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de Lorenzo Pardo, se propone realizar el trasvase Tajo Segura para mejorar y ampliar los riegos de levante, ¿no? Luego viene la guerra civil y la posguerra, y entonces esto se paraliza y se retoma en los 60 en el segundo plan de desarrollo. Y ¿cuál es el problema? Pues que realmente estamos aplicando una política que se había concebido más de medio siglo antes para un país que había cambiado de forma radical. Ha pasado de ser un país agrario atrasado a ser un país en desarrollo con un sector terciario, turismo, etcétera. Entonces realmente no se pueden aplicar las políticas que se concibieron para mejorar el rendimiento del regadío, el rendimiento agrícola, no se pueden aplicar de la misma forma a la situación actual de España en los 70. Vamos a refrescar nuestra memoria y explicar cuándo se pone en marcha este trasvase Tajo Segura, para qué y en qué condiciones, y también qué papel tienen en su aplicación los organismos de Cuenca. Yo creo que son cuestiones diferentes, pero que conviene repasar. Nuria Hernández Mora. Sí. A ver, el trasvase Tajo Segura, como dice Enrique, se piensa a principios del siglo XX, el primer tercio del siglo XX, y finalmente el proyecto que aprueba el trasvase se aprueba en los años 60, finales de los años 60, y la ley que lo habilita y que pone en marcha la construcción del trasvase se aprueba en 1971. Tarda unos 10 años en construirse y por fin entra en operación en 1981, o sea, ya en el periodo de la democracia, ¿no? Es un proyecto que se aprueba a finales del franquismo, del periodo franquista, y entra en funcionamiento en democracia. Lo que pasa es que para que exista el trasvase es necesario la regulación de la cabecera del Tajo, y entonces y eso parte, digamos, la regulación son los grandes hiperembalses de Entrepeñas y Buendía, que son los que has mencionado al principio, que se construyen en los años 50. Esos embalses se construyen en el periodo de desarrollismo hidráulico que estaba describiendo Enrique, ¿no? Cuando lo que se pretende, pues como dice, es aumentar la producción de alimentos, mejorar la productividad agraria, la producción de electricidad. Es decir, era un país muy atrasado que tenía que salir del subdesarrollo, digamos, en el que estamos, y se apuesta por esta política hidráulica como motor de las políticas sectoriales. Entrepeñas y Buendía, cuando se construyen, empieza la construcción en los años, se construyen en la década de los 50,
en ese momento se ha abandonado parcialmente la idea original de Lorenzo Pardo del trasvase Tajo Segura. Y cuando se construyen entre Peñas y Buendía, su objetivo es alimentar los grandes regadíos que estaban planificados para el tramo medio del Tajo, es decir, aguas abajo de Toledo, Talavera de la Reina, La Vera, toda esta zona, ¿no? Y eso por un lado, por otro lado, para abastecer de agua a Madrid y para abastecer de hidroelectricidad. Existía ya un pequeño embalse hidroeléctrico, Volarque, desde principios del siglo XX, y entonces se quiere aumentar la producción hidroeléctrica para alimentar, bueno, pues la capital que estaba creciendo en esas épocas, etcétera. Y entonces estos embalses se construyen en los años 50 y empiezan a, bueno, que eso lo hablaremos ahora un poco, qué consecuencias tiene la construcción de estos embalses para el territorio. Y el trasvase se construye 20 años después. O sea, entra en funcionamiento casi 30 años, 20-30 años después. Cuando se construye el trasvase, el objetivo es, claro, ¿no? Es conseguir el desarrollo agrario de la cuenca mediterránea, el sudeste peninsular, lo que llaman ahora la huerta de Europa, pero que en la época ya era una zona con una agricultura muy productiva, donde se percibía en ese momento, en todo el siglo XX, que la única limitante de su desarrollo mayor era la falta de agua, ¿no? Y entonces la parte del paradigma hidráulico español era llevar agua desde donde sobraba, teóricamente, a donde faltaba. Y entonces el trasvase se concibe con esa idea. ¿Qué papel tienen, yo le preguntaba, en su aplicación los organismos de cuenca? ¿Cómo se desarrolla toda esta aplicación de ese trasvase? Pues luego hablamos de si se ha hecho bien o no. El trasvase, o sea, cuando se concibe al ser un trasvase entre cuencas. O sea, en España la gestión del agua desde principios del siglo XX se organiza por cuencas hidrográficas. España es pionero en eso, el primero país que crea los organismos de cuenca para la gestión de las cuencas hidrográficas. Y entonces siempre ha estado concebido que el desarrollo es dentro de la propia cuenca, ¿no? O sea, tú haces obras hidráulicas para los usos y dentro de la propia cuenca. El trasvase cruza cuencas, es decir, lleva agua desde la cuenca hidrográfica del Tajo a la del Segura, y por lo tanto la decisión es superior a los organismos de cuenca, es decir, es una decisión del Ministerio en ese momento, y la gestión del trasvase se asigna a una comisión de explotación del trasvase Tajo Segura, donde están representados miembros de la Confederación Hidrográfica del Tajo, miembros de la Confederación Hidrográfica del Segura, donde está representado el Ministerio. Y pueden estar invitados, claro, cuando se concibe esto es en los años 80, ¿no? 70, 80, el Estado de las autonomías todavía no se ha desarrollado y entonces las comunidades autónomas afectadas pueden estar invitados, no son miembros oficiales de la comisión, con voz pero sin voto, ¿no? Lo cual pues hoy suena bastante sorprendente, ¿no? Que los principales afectados, ¿no? Desde el punto de vista sociopolítico de organización política no tengan representación. Pero ahora mismo la Comisión de Explotación, como digo, tiene representación de ambas confederaciones, del CEDEX y también de los usuarios del trasvase. No hay representantes de los donantes, pero sí de los receptores en esa comisión. Y se gestiona de esa manera. Bueno, vamos a hablar también de esas condiciones que se contemplan en el trasvase Tajo Segura, en el proyecto, y ver después cómo se ha ido poniendo en marcha. En el trabajo que ustedes han realizado, se habla o se menciona que los compromisos adquiridos con la cuenca cedente para la realización del trasvase no se han cumplido. ¿Podrían explicarnos este tema? Bueno, en el principio, de hecho, la ley que autoriza el trasvase es para la explotación conjunta de las cuencas del Tajo y el Segura. Entonces, la teoría era que este trasvase iba a permitir la mayor desarrollo de la cuenca del Segura con las aguas que recibían, pero también de la cuenca del Tajo, ¿no? Y entonces se planificaron toda una serie de obras de regulación en la cuenca del Tajo y también una serie de obras de compensación, se entendía en ese momento, para los municipios que estaban en la zona ribereña de los embalses de Entrepeñas y Buendía y, por lo tanto, de la toma del trasvase. El trasvase sale del pequeño embalse de Volarque, que está justo aguas abajo de los macro hiperembalses de Entrepeñas y Buendía. ¿Qué pasa? Que se contemplan tres acciones concretamente, ¿no? Que, como digo, se presentan como obras de compensación, pero no son tales. Primero, la creación de el desarrollo de una zona de riego en los embalses, en la zona de influencia de los embalses, que son los regadíos de Sacedonia Unión, que nunca llegaron a hacerse. Por otro lado, con la construcción de los embalses de Entrepeñas y Buendía en los 50, hubo los abastecimientos de los pueblos ribereños estaban en entredichos. Cuando el trasvase Tajo Segura se planifica, es para usos de riego en la cuenca del Segura, pero también para garantizar abastecimiento. Es decir, parte del agua se asigna desde un principio a la Mancomunidad de Canales de Tavilla, que es quien abastece a gran parte, al 90% de la población de la cuenca del Segura, o el 80%.
Y entonces, pero los pueblos ribereños de los embalses seguían sin tener sus abastecimientos garantizados, ¿no? Entonces, en la propia ley del trasvase decía, bueno, pues en 1971 se harán los estudios y las obras necesarias para garantizar los abastecimientos de estas poblaciones. Y en tercer lugar, decía, bueno, hubo una serie de poblaciones que se quedaron aisladas como consecuencia del llenado de los embalses de Entrepeñas y Buendía, poblaciones que estaban a 5 o 10 kilómetros estaban a 60 de repente, ¿no? Porque parte de las principales vías de comunicación entre estos pueblos ribereños se cortaron, ¿no? Ninguna de estas obras se hizo durante décadas, es decir, las obras del trasvase se hicieron en cuestión de 10 años para garantizar el agua. Los regadíos de Sacedonia Unión nunca se desarrollaron. Los pueblos ribereños, una parte, 6 de los 22 pueblos ribereños se conectaron a una mancomunidad, la Mancomunidad del Buendía, en 1980 y algo, o sea, 90 y algo, o sea, 20 y tantos años después, y los demás siguen sin tener mejorados sus sistemas de abastecimiento. En muchos casos siguen dependiendo de pozos o dependen de los embalses. Algunos se abastecen directamente de los embalses y cuando los niveles de los embalses bajan se quedan descolgados y, bueno, pues tienes imágenes de abastecerse con camiones cisternas, realmente una situación bastante dantesca 40 años después de la puesta en marcha del trasvase. Y por último, las vías de comunicación que quedaron aisladas, pues han tardado en muchos casos 30, 40 años en llevarse a cabo los puentes que conectaron de nuevo y algunos nunca se han hecho. Bueno, pues puestos en antecedentes, si les parece, vamos a hablar ya de los objetivos del trabajo que han publicado y de los problemas y cuestiones en los que se han centrado. Empieza Enrique San Martín. Sí. Bueno, el objetivo global y general de este trabajo es avanzar en la investigación en un tema que realmente no se ha considerado antes o no se ha tenido en cuenta, ¿no? Existen muchos informes que lo que han tratado son los beneficios del trasvase en la cuenca receptora, pero no existe la misma cantidad de bibliografía sobre los costes del trasvase en la cuenca cedente, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros queríamos hacer aquí una primera evaluación de los impactos socioeconómicos del trasvase en la cuenca cedente. Y ha sido complicado, puesto que no existe el mismo nivel o el mismo detalle en la información, desglosar el análisis al nivel municipal, ¿no? Cuando tú analizas en la cuenca receptora, ¿no? Pues puedes analizar la provincia, ¿no? El ámbito de la provincial, y entonces hay más información, incluso el ámbito regional, ¿no? De la Comunidad de Murcia, por ejemplo. Sin embargo, aquí al bajar a un ámbito comarcal, a nivel municipal hay muchísima menos información, ¿no? Entonces esta escasez de información hace que el trabajo sea bastante arduo, porque hay que hacer un análisis bibliográfico y análisis estadístico y de datos, de ver qué hay. Casi todos los datos son a nivel provincial. Luego deja de existir la provincia porque pasamos a nivel regional, entonces no todas las series, las que serían ideales, hemos podido contar con ellas, ¿no? En ese sentido, pues le hemos dedicado un gran esfuerzo, hemos tardado bastante tiempo en realizar el análisis porque ha sido bastante complejo, ¿no? Ustedes en el trabajo, en este caso le vuelvo a dirigir la pregunta a Nuria Hernández Mora, han estudiado la gestión hidrológica y han hecho una comparativa con el pantano de San Juan en la Comunidad de Madrid. Quisimos hacer la comparativa con el embalse de San Juan porque queríamos ver qué otra posibilidad hubiera tenido de desarrollo los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía si la gestión de los embalses se hubiera regido por otras prioridades. Es decir, Entrepeñas y Buendía y San Juan son embalses que se construyeron todos en la década de los 50, son zonas de sierra en general, están en una distancia comparable de Madrid. San Juan está un poquito más cerca, pero bueno, pues ahora está como una hora de Madrid, Entrepeñas y Buendía, hora y media, Entrepeñas sobre todo, hora y media. San Juan es mucho más pequeño, tiene unas 600 hectáreas de lámina de agua en su máxima capacidad. Entrepeñas y Buendía estamos hablando de 12.000 hectáreas, o sea que el potencial era mucho mayor. Pero como digo, se construyeron todos los años 50 y son los únicos embalses en el entorno de Madrid, del área metropolitana de Madrid, donde se permite la navegación a motor. Por lo cual había una cierta comparativa. También cuando se construyeron los embalses, después a finales de los 50, en los años 60, los municipios ribereños de San Juan, que es San Martín de Valdeiglesias y Perallos de la Presa, y los municipios ribereños, principalmente del embalse de Buendía, de Entrepeñas, pero también de Buendía, empezaron un proceso de desarrollo paralelo. Es decir, empezaron a desarrollarse en la época de los 60, empieza el despegue socioeconómico en España, los usos turísticos, y empiezan a desarrollarse urbanizaciones de segunda residencia, puertos deportivos en ambos embalses a la vez, más son procesos paralelos. ¿Qué diferencia hay? Que entre Peñas y Buendía el trasvase se pone en funcionamiento en los años 80
y los niveles de los embalses empiezan a bajar drásticamente como consecuencia de ello. Mientras que en San Juan, los usos son parecidos en ambos, pero no existe un trasvase intercuencas que cuelgue del embalse, por decirlo de alguna manera. Y entonces nosotros queríamos ver si, en la medida de lo posible, si gestionando el embalse con otras prioridades, el futuro o el desarrollo de estas poblaciones podía haber sido diferente. Si otro futuro posible era mejor. Bien, también en el trabajo analizan los aspectos demográficos. Beatriz Larraz. Bueno, pues como ha dicho Enrique, la búsqueda de datos ha sido un tema muy, muy complejo porque a escala municipal pues la disponibilidad de datos es mucho menor, pero con la excepción de la variable demográfica. La variable de población existe en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística, desde el año 1900, con unos censos de población cada 10 años y con un padrón municipal desde el año 1996 anual. Esta es la variable que mejor nos ha permitido analizar el efecto del trasvase Tajo Segura sobre esta zona, si es que lo iba a ver, que no lo sabíamos a priori, ¿no? Con esta idea hemos hecho una comparativa entre la evolución de la población de los municipios ribereños, en principio con el entorno en el que ellos se encuentran, que son los de los municipios rurales de Cuenca y Guadalajara. Entendemos por municipios rurales aquellos de menos de 5.000 habitantes. Bien, bueno, en las series de población se ve clarísimamente cómo se produce un éxodo rural, perfectamente conocido a partir del año 1950 en España y que afecta muy especialmente a estas dos provincias de Cuenca y Guadalajara rural y que se ve reflejado en esta zona de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía con un descenso del 60% de la población desde el año 50. Posteriormente, bueno, hemos visto que este descenso poblacional no ha sido igual a lo largo de todos los años, desde el año 50, sino que efectivamente parece detectarse una diferencia de patrón en el comportamiento pre- y post-trasvase, es decir, antes del año 81 y con posterioridad al año 81 hasta la actualidad, ¿no? Y vemos cómo, mientras que los municipios de Cuenca y Guadalajara rural descendieron entre el año 60, desde la construcción de los embalses, hasta el año 81, un 52%, los municipios de esta zona de los embalses descendieron solo, entre comillas, un 38%. Es decir, de alguna manera, estos municipios, gracias a esas expectativas económicas en el sector turismo, en el sector turístico, fueron capaces de atenuar ese éxodo rural. Bien. Sin embargo, con posterioridad al trasvase desde el año 81, esas expectativas dejan de existir de alguna manera, mientras que Cuenca y Guadalajara frenan su descenso, descendiendo solo un 8,8%, los municipios de Entrepeñas y Buendía lo hacen en un 21%, es decir, van descendiendo de población constantemente. De hecho, es casi hasta preocupante que desde el año 2011 hasta el 16, o sea, en estos últimos 5 años, han descendido un 13,5% su población, con lo cual empieza a ser realmente preocupante la situación de despoblación de la zona. Como ha comentado Nuria, hemos comparado también con los municipios ribereños del embalse de San Juan, que son Pelayos de la Presa, más pequeño, y San Martín de Valdeiglesias, que es el más importante. El análisis demográfico de estos dos municipios nos indica que estos municipios no solo no sufren un éxodo rural desde el año 50, sino que incrementan su población sin parar desde el año 1900, que es el año del que se tienen datos, ¿no? Eso ha hecho que converjan los dos valores poblacionales, mientras que Amrep partía de 24.000 habitantes en el año 50, ahora mismo está en 10.000, y sin embargo San Juan, que partía de 4.600, era una zona muy, muy poco poblada, y se encuentra ahora mismo por encima de esta zona, en 10.800. Bien, esta comparativa y esta situación de la variable demográfica nos lleva a una fotografía, una estructura demográfica muy, muy preocupante a día de hoy. Nos encontramos con unos municipios ribereños en Entrepeñas y Buendía que tienen un 10% de jóvenes nada más, frente a un 13% que tiene la España rural y un 30% de mayores de 65 años frente a un 24% de la España rural. Eso nos hace pensar que no vamos por buen camino, en principio. Tenemos pues más datos que no sé si tendríamos tiempo, pero respecto a tasas de dependencia, de longevidad, de maternidad, de tendencia, todo Quizás ello... destacar algunas de las más interesantes o llamativas. Todo ello son datos que nos apuntan hacia un escaso relevo generacional, en definitiva. Y a unos claros y a un claro impacto en el ámbito de la demografía de la zona. Exacto. Enrique San Martín, impactos, en este caso ya económicos. Sí, como ya hemos mencionado, pues los datos a nivel municipal no existen
de la misma forma que a nivel provincial o regional, y la única variable que era suficientemente larga y continua era la poblacional que ha comentado Beatriz. Sin embargo, pues sí que hemos estudiado la economía de la zona y hemos tratado de analizar el sector primario, el secundario y el terciario, ¿no? Lo que hemos visto en nuestros análisis es que, en primer lugar, en el sector primario, las propias provincias de Cuenca y Guadalajara se encuentran por debajo de la media de la meseta, ¿no? De Castilla-León, Castilla-La Mancha y Extremadura. Pero cuando bajamos todavía más a nivel de ANREF, vemos que los municipios de ANREF están por debajo de la media de los municipios de la provincia, ¿no? Incluso si bajamos a nivel de regadío, cuando el regadío medio en Castilla-La Mancha en cada una de las provincias es alrededor del 15%, pues resulta que en Cuenca y Guadalajara está muy por debajo, es un 5%, y en ANREF es solo un 1%, con lo cual lo que tenemos es unos municipios donde el sector agrario está deprimido sobre una provincia donde el sector agrario está deprimida. O sea que es una situación bastante desfavorable para este sector. Cuando vamos a analizar los datos en el sector secundario, pues vemos que en el sector industrial los municipios de ANREF están entre un 15 y un 30% por debajo en establecimientos industriales respecto a los municipios rurales de Cuenca y Guadalajara. Y si nos vamos dentro del sector secundario a la construcción de la vivienda, por ejemplo, durante la fase de la burbuja, entre el 91 y el 2011, resulta que las viviendas construidas en los municipios de ANREF han estado 10 puntos porcentuales por debajo de las del resto de la provincia rural. Es decir, mientras que en Cuenca y Guadalajara rural el crecimiento de la construcción ha sido de un 28%, en los municipios de ANREF ha sido un 18%. Por último, si tenemos un sector primario deprimido y un sector secundario por debajo de la media, pues lo que cabría esperar es un sector terciario más potente en base a este recurso fundamental que son los embalses, ¿no? Pero lo que nos encontramos es que el cambio de modelo productivo que se había propuesto para esta zona, con el paso de ser una zona agraria a ser una zona que podía basar parte de su desarrollo en los sectores terciarios, turísticos, lúdicos y recreativos de los embalses, pues resulta que ese desarrollo, que sí que se produjo de forma efectiva durante las décadas de los 60 y de los 70, se aborta casi por completo a partir de que comienza a funcionar el trasvase Tajo Segura, puesto que se producen unas oscilaciones y un descenso significativo de los niveles de embalse, ¿no? Entonces, las variables demográficas y poblacionales y las variables económicas suelen ir a la par y nos confirman lo que ha explicado Beatriz, de que hay un descenso importante de población motivado por un descenso importante de actividad económica. Vamos a ver cuál es el estado actual del trasvase y su uso, explotación, qué está ocurriendo, cómo se está desarrollando y qué otros impactos ustedes han analizado y están viendo en su trabajo. Pues el trasvase yo creo que tiene dos impactos fundamentales, aunque esto lo suele comentar Enrique, pero bueno, tiene dos impactos. Uno es un impacto socioeconómico en las poblaciones ribereñas, lo hemos visto, pero también en toda la cuenca del Tajo, en todas las poblaciones ribereñas de la cuenca del Tajo. Nosotros nos hemos centrado en la cabecera porque era el interés que tenían y bueno, era una manera de empezar, ¿no? Pero evidentemente hay impactos en todas las poblaciones ribereñas. Y luego hay unos impactos ambientales clarísimos, es decir, una cosa que quizá al principio no hemos comentado suficientemente es que lo que nosotros queríamos valorar es el impacto del trasvase, porque a partir de que entra en funcionamiento en el trasvase en 1981 cambia radicalmente los objetivos de gestión de los embalses de Entrepeñas y Buendía. Entonces, los embalses se gestionan ya no como embalses, que es lo que suelen ser los hiperembalses de la cabecera de un río, es para garantizar todos los usos de ese río en periodos de abundancia y en periodos de escasez de lluvias, ¿no? en los periodos de sequía. En el caso del Tajo, la existencia del trasvase lo que ha supuesto es que se ha desgajado la cabecera de la cuenca del resto de la cuenca y se gestionan estos embalses para garantizar el trasvase y no para garantizar tanto la salud ecológica, que es lo fundamental, es una restricción a cualquier uso que hagamos, uso humano, es garantizar el estado ecológico del río, ¿no? Unos caudales ecológicos, son restricciones previas, como todas las necesidades. Todas las necesidades, incluyendo las necesidades de los usos lúdicos y recreativos. Es decir, la ley del trasvase estableció desde el principio para intentar evitar los perjuicios o las afecciones a la cuenca excedente, que solo se trasvasarían aquellas aguas que fueran excedentarias después de garantizar todas las necesidades y todos los usos en la cuenca del Tajo. Eso supondría garantizar los caudales ecológicos en el río, todos los usos para abastecimiento, para industria, para electricidad, para regadío, los usos lúdicos y recreativos, todos los usos de la cuenca, y solo si ahí sobrara, entonces se podría trasvasar.
una vista a la cuenca del Tajo deja en evidencia que eso no es así. Es decir, el Tajo ahora mismo, desde Polarque, que es de donde parte el trasvase, hasta Talavera de la Reina, que entra en las aguas del Alberche, con más caudal de nuevo, es realmente un río prácticamente muerto. O sea, hidrológicamente, pues un cadáver hidrológico, ¿no? Entonces, realmente hay unas afecciones muy grandes, que no es exclusivamente el trasvase. Efectivamente, los vertidos de Madrid tienen mucho que ver, pero si hubiera un régimen de caudales ambientales en condiciones en el río que no se establece, porque, como digo, lo que se garantiza es el trasvase con los embalses de cabecera, pues permitiría una recuperación del río. O sea que esta condición previa a cualquier trasvase que ya estableció la legislación del trasvase en los años 70 no se está cumpliendo. Lo ambiental era prioritario en ese proyecto. Bien, pues, bueno, en el proyecto no era, porque en esa época, en los años 70, nadie pensaba en términos ambientales, pero luego se metió. Beatriz Larraz. Sí, ¿no? En términos ambientales, efectivamente, con la gestión existente ahora mismo no hay una dinámica fluvial que le permita al río funcionar como tal. Y eso tiene muchísimas consecuencias. Además, es la única cuenca hidrográfica en España ahora mismo que no tiene unos caudales ecológicos en su plan hidrológico. Realmente lo que tiene son unos caudales legales mínimos que podríamos llamar y con los que no se cumple la directiva europea, la directiva marco de agua. Con lo cual así es prácticamente imposible que se llegue a recuperar y a mantener en buen estado el caudal del río. Pues vamos a ver las conclusiones de ese trabajo en el que han analizado los impactos socioeconómicos del trasvase Tajo Segura. ¿Cuáles han sido las principales conclusiones, Enrique San Martín? Bueno, pues los resultados del informe nos cuentan la historia de una zona rural desfavorecida que ha sufrido los impactos de la política hidráulica imperante, ¿no? A estos municipios se les habló y se les convenció para asumir los costes que implicaba el trasvase de que se iba a producir un cambio de modelo, ¿no? Y un cambio de modelo económico que les permitiese paliar que les habían quitado las mejores tierras de cultivo, las tierras de la ribera de los ríos, porque se iban a inundar, ¿no? Entonces, la forma de compensarles, digamos que era con este nuevo modelo económico que les permitía desarrollar unas actividades turísticas, recreativas, etcétera, en base al trasvase. ¿Cuál es el problema? Pues que eso solo duró, o sea, un cambio de modelo no se puede hacer solo para 2 décadas, ¿no? Un cambio de modelo es una cosa más profunda que no se puede estar haciendo y deshaciendo, ¿no? Entonces, sin embargo, en el momento que entra en vigor el trasvase Tajo Segura y comienza a trasvasarse agua al levante español, pues resulta que eso que se les había prometido deja de ser válido, ¿no? Cambian las condiciones y ese cambio de modelo se ve abortado, ¿no? Se ve interrumpido. Y esta región o esta comarca se había quedado ya sin ningún tipo de alternativa para su desarrollo. Entonces, realmente lo que ocurre aquí es que el desarrollo que, por ejemplo, ha experimentado el embalse de San Juan es el desarrollo al que se le ha privado a la comarca de Anreva, a los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía. También aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que en la gestión de los embalses, como hemos mencionado, realmente nunca se han tenido en cuenta las necesidades de estos municipios ribereños, ¿no? No se tuvieron en cuenta cuando no se acometieron las obras de compensación que se iban a hacer con el trasvase, no se tuvieron en cuenta cuando se ha producido este desgajamiento de la cabecera alta del Tajo, que pasa a estar condicionado por las necesidades hídricas o los intereses hídricos de Levante, ¿no? Entonces realmente se han ignorado de forma sistemática las necesidades de esta zona. Lo cual es más grave todavía porque es una zona rural, desfavorecida, de montaña, etcétera, que no tiene alternativas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el Levante español partía de una situación de mejor renta, partía de una situación donde sí que había alternativas económicas, pues por ejemplo tenían agricultura, pero también tenían turismo, y aquí justo se les quita la agricultura, se les impide desarrollar el turismo. Realmente se han gestionado los embalses de espaldas a esta zona, y se ha constatado que además de espaldas durante mucho tiempo, ¿no? Puesto que las compensaciones, algunas no se han llegado a hacer nunca y otras se han hecho 30 o 40 años después, ¿no? Entonces, si realmente queremos estar preocupados por la despoblación del mundo rural, dar una solución a esa situación, pues por ejemplo, lo primero es tener en cuenta las necesidades de ese mundo rural y no obviarlas, ¿no? Pero además se han obviado no por omisión, sino se han obviado sistemáticamente porque no se han querido tener en cuenta. ¿A día de hoy existe alguna posibilidad de cambio de políticas en general para revertir este problema?
Parte del informe que presentamos, añadimos las conclusiones de un informe hidrológico que ha hecho un compañero, Miguel Ángel Sánchez, que hace que él modeliza otra posibilidad, otra manera diferente de gestionar estos embalses. Es decir, como dice Enrique, si quisieran tenerse en cuenta las necesidades de la cuenca cedente, tanto ambientales como socioeconómicas y desarrollo socioeconómico, se puede gestionar los embalses de una manera que permitiría mantener una lámina de agua suficientemente estable y suficientemente elevada, porque en San Juan se abastecen muchas otras necesidades de riego, de abastecimiento, hidroeléctricos, etcétera, y aún así se intenta mantener una lámina de manera que los usos lúdicos y recreativos que mantienen la economía de la zona se puedan desarrollar a lo largo del verano, ¿no? Y la modelización que presentamos en el informe, como con las conclusiones del estudio de Miguel Ángel, viene a decir que no sería muy difícil conseguir unos niveles de embalse muy superiores a los anteriores, es decir, tan elevados, estaríamos llegando a niveles de embalse del 60, 70, 80% la mayor parte de los años, simplemente con una gestión de los embalses que, tal como establece la legislación del trasvase, priorizada a las necesidades de la cuenca y no estuviera sometido, porque realmente no es un tema de necesidad, es un tema de interés, a los intereses económicos del lobby del trasvase Tajo Segura. Enrique San Martín, Beatriz Larraz. Bueno, realmente lo que tenemos que ser todos conscientes es de que hay que buscar otra forma de gestión, hay que hablar, hay que estudiarla, es un primer paso de poner datos sobre la mesa, los tenemos aquí, pero hay que buscar una forma de gestión que permita tener en cuenta también las necesidades de la cuenca cedente, que son muchas. Bien, pues muchísimas gracias a nuestros tres invitados. Hemos conversado hoy con Enrique San Martín, profesor de Economía Aplicada de la UNED, Beatriz Larraz, profesora, creo, de Matemáticas de la Universidad Castilla-La Mancha, y Nuria Hernández Mora, de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Acaban de publicar un estudio sobre los impactos socioeconómicos del trasvase Tajo Segura en los municipios que comentábamos ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía. Enhorabuena por el trabajo y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros.